Llego yo. Llego yo. ¿Qué pasó? ¿Por qué traigo del aquí? Tengo una hora. Llegó. ¿Cómo quedó Colombia en las eliminatorias? ¿Ah? ¿Cómo quedó Colombia ¿De qué? en las eliminatorias? Bueno, pues bienvenidos a la segunda sesión de las lecciones matemáticas con nuestro compañero Reinaldo. Entonces, pues vamos a darle la palabra a él. Adelante, Reinaldo. Esta es la segunda parte de los teoremas de factorización. Ayer vimos el de Mardesic, que da la función continua de un espacio compacto de dimensión a lo más n sobre un espacio segundo numerable. La función factorizaba a través de un espacio que tenía más propiedades, dimensión a lo más n, compacto y segundo numerable. ¿Sí? Y lo aplicamos en el caso seriodimensional para CPs. ¿Sí? También mencionamos que había una manera natural de factorizar, entonces llegamos acá. Dado la función de x a y cualquiera, simplemente uno genera la función cociente generada por esta función, y la función cociente natural, entonces genera una factorización, ¿sí? Y obviamente la función P es continua y factoriza, ¿no? Entonces lo que vamos a discutir hoy y aplicar es lo que pasa con un producto x a la y. Vamos a suponer que x es separable. El separable es que tenga un conjunto denso numerable, como los reales, los racionales y la mayoría de los espacios mejor conocidos, ¿no? Y nos fijamos en el producto x a la y. Entonces llevo conjunto. Esta vez tendremos x a la y. Un producto no es necesariamente finito o numerable, sino arbitrario. ¿Sí? Y ahora, en vez de considerar un espacio ya x, consideramos a una potencia arbitraria de x. Y de igual manera una función sobre un espacio y, aunque esta vez creo que lo pensaremos sobre p, para pensarlo como ayer. ¿Sí? Y pensaremos que este b es segundo numerable. Entonces, si aplicamos lo de allá, también podemos generar un cociente arbitrario y dar una factorización de la función. ¿Sí? Pero este producto tiene sus cocientes naturales, ¿no? ¿Cuáles son los cocientes naturales que tenemos en un producto? Las proyecciones, ¿no? Todas las proyecciones en un producto topológico son abiertas y por lo tanto cocientes, ¿no? Entonces estas proyecciones sobre las caras son abiertas o cocientes. La pregunta es si podemos dar un teorema de aquel estilo, pero no con un cociente arbitrario, sino con los cocientes naturales, ¿sí? Las proyecciones. Entonces aquí tendríamos la proyección, voy a ponerle P de y sobre A para hacer énfasis en que proyectamos de la cara Y sin marcación total de la cara A S, ¿sí? Bueno, la pregunta es si podemos encontrar una función f sub a que va de la cara S y P de tal manera que A sea el diagrama conmutar. ¿Sí? Pues esto es cierto cuando el espacio es separable. Si el espacio no fuera separable, no necesariamente tenemos la consecuencia. Entonces lo convertimos en teorema. Esto es lo primero que vamos a probar, ¿sí? Que los productos admiten factorizaciones sobre los cocientes canónicos, sobre las caras, ¿sí? Pues la prueba. Y después vamos a usar como ayer. Este teorema yo le he encontrado más aplicaciones que el anterior. En CP es muy común en teoría de procesos funciones encontrar aplicaciones de este teorema. En toda la parte que hice en el doctorado, en muchas partes fue crucial el uso de este teorema en CP. Bueno, después digo cómo se aplica para CP. ¿Sí? Bueno. Entonces, para probarlo, hay que hacer primero una observación interesante, que es que el producto tiene la propiedad de ser CCC, o que cualquier familia de conjuntos abiertos disjunta es numerable. ¿Sí? Entonces, la primera observación es
Entonces, más débil es pedir que el producto desde un inicio sea CCC. ¿Sí? Pero pedir que los factores sean separables, en cierto modo no es fuerte y en cierto modo no es tanto. Entonces, bueno, va a ser CCC porque es bien sabido el hecho de que un producto de espacios, si cada factor finito tiene la propiedad de ser CCC, entonces el producto total es CCC. ¿Sí? Perdón, si cada subproducto numerable es CCC, entonces el producto total es CCC. Pero me lo voy a brincar para no hacer tantos detalles, ¿sí? Entonces simplemente cada familia de conjuntos abiertos ajena es numerable, ¿sí? Y vamos a poner una observación. Más importante es que si tenemos un abierto del producto, entonces la cerradura depende de una cantidad numerable de coordenadas, que es lo que se le llaman una propiedad que se define para productos. Entonces, si Q es un conjunto de producto que está abierto, entonces existe un conjunto de Y numerable de tal manera y que depende de una cantidad numerable de coordenadas. En la cerradura es que la proyección sobre A de una cerradura a una cerradura lo proyectamos sobre A, luego lo desproyectamos y nos devuelve a una cerradura. ¿Sí? Es decir que es un conjunto saturado respecto a la proyección sobre la A coordenada para alguna A. Existe la A. ¿Sí? Bueno, un dibujito para ver qué significa eso. En los productos comunes, por eso los tenemos en R2, ¿no? ¿Sí? En R2, los objetos canónicos, ¿cómo son? Cajitas, ¿no? ¿Cómo son sus cerraduras? Cajitas cerradas, ¿no? Y si lo proyectamos sobre la primera coordenada y luego lo proyectamos, es decir, proyectamos sobre el eje X y desproyectamos, tenemos todo esto de aquí, ¿no? No tenemos el mismo conjunto, ¿verdad? Si proyectamos sobre dos caras al mismo tiempo, o sea, no sobre el primer factor o sobre el segundo, sino sobre el producto de los primeros dos factores, ¿qué obtenemos? La cara completa, ¿no? También podemos pensar que el abierto no es una cajita, sino es una cajita que es el total, ¿no? Es decir, el abierto se ve así, como un cruz, si esto fuera X1 X2, que este fuera un X2, ¿no? ¿Sí? Cuando lo proyectamos y lo regresamos nos da total, ¿sí? En general, en un producto grande, si tenemos un abierto canónico que está definido con un soporte finito, es decir, si el abierto está dado por interacción de las proyecciones inversas, squeeze es un abierto canónico en un producto, ¿no? Si lo proyectamos sobre A, donde A sea el y lo desproyectamos, nos devuelve el mismo abierto, ¿no? ¿Sí? Lo mismo pasa con la cerradura, el teorema del producto cerraduras, ¿no? Que la cerradura del producto es el producto de las cerraduras. Entonces, si quieres agarrar una cerradura, ¿sí? Entonces, esta condición que estamos dando aquí se cumple para los canónicos, ¿no? ¿Sí? De manera muy natural. La idea es probar esta condición no para los canónicos, sino para conjuntos abiertos arbitrarios. ¿Sí? Eso es lo interesante de esta condición, ¿sí? Algo que para canónicos es algo natural, y de hecho casi obvio, pero para conjuntos arbitrarios no lo parecía tanto, ¿no? Bueno, esa es la primera observación. Y lo único que hay que hacer es dar una familia de conjuntos abiertos, ajenos maximal, y que los abiertos sean canónicos, ¿sí? Pues que sea a ver si me sale la goleada. Es una familia de abiertos canónicos de X a la Y. Una familia ajena donde voy a hacer
maximal. Entonces, voy a hacer un dibujito de lo que dije ahí. Agarran el abierto U y lo que hacen es generar una familia de canónicos. Estos que vamos a tomar dentro de la familia U, si son canónicos. Bueno, encontramos una familia que sea ajena maximal. ¿Sí? Por la maximalidad tenemos que la cerradura de la unión de esta familia coincide con la cerradura de U, ¿verdad? Es decir, por maximalidad tendremos que la unión de la familia U barra es igual a U barra, ¿sí? Por ser un abierto y tener una familia de subconjuntos abiertos maximal, ¿sí? Y como son básicos, bueno, vamos a tener aquí dos cosas. Primero, que los abiertos son canónicos, es decir, son abiertos de la base canónica y por lo tanto cada uno tiene un soporte respectivo sobre el cual cumple esta condición, ¿no? De que A es 1, de que A es 1 igual a 1, ¿sí? Bueno, entonces tomamos a la colección de soportes, a esos conjuntos sobre los cuales se definen al básico, así que llevamos soporte. Entonces decimos que sea A igual a la unión de todos los soportes con U sobre la familia U. ¿Sí? Bueno, entonces cada uno de los abiertos U cumple que al proyectar y desproyectarlo sobre su soporte nos devuelve al mismo conjunto, ¿verdad? Entonces lo mismo ocurre con toda la familia, ¿sí? Lo mismo ocurre con cualquier conjunto que esté arriba del soporte, ¿no? Entonces vamos a tener que U es igual a B es igual a la proyección sobre A inversa de la proyección sobre A de B para toda B es en la familia U, ¿sí? En la familia maximal adentro. Y ya, este es el conjunto que nos va a de algún modo también factorizar a la cerradura, para la cual el conjunto de cerradura es proyección de A saturado, ¿no? ¿Sí? Bueno, vamos a mostrar que tiene esa condición de aquí. ¿Sí? ¿Qué pasa si no cumpliera con esa condición? Entonces, afirmamos que A es el adecuado, ¿no? ¿Qué pasa si no cumpliera lo que tenemos allá? Si no cumpliera con esto, habría un conjunto que al proyectarlo y luego desproyectarlo nos generaría un elemento que no está, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si tenemos un elemento de producto que está en U, ¿sí? Baja. Y cuando lo proyectamos o desproyectamos se sale, entonces, bueno, serían dos. El X está en U barra, la proyección sobre A del X es igual a la proyección de la de Y. Los dos tienen la misma proyección en A, pero el Y no está en el U barra, ¿no? Yo creo que esto sería contradecir esta parte de acá, ¿no? ¿Sí? Habría un elemento de U que al proyectarlo y desproyectarlo, en ese caso tendríamos algún elemento, no necesariamente todo sale, pero un elemento que salga basta que se llegue allá. No cumple con la condición, ¿sí? Ahora vamos a ver el hecho de que es un cerrado. Entonces lo que tendríamos dentro de la proyección es que al no estar Y en la cerradura de U, podemos encontrar un abierto canónico que lo separa. ¿Sí? Entonces existe un sub Y o un B sub Y de tal manera que BY interceptado con U barra es vacío. ¿Sí? Pero hemos dicho que B barra y la unión de la familia maximal barra es lo mismo, ¿no? Que vimos ahí, ¿no? Entonces la condición es equivalente a que BY interceptado
con la familia es vacío, ¿verdad? Sí. Y como esta es una familia de canónicos que no intersecte a la cerradura, es lo mismo que no intersecte a la unión. ¿Sí? Por ser este abierto, ¿no? Un abierto U intersecta la cerradura en un conjunto, un solo sí intersecta el conjunto, ¿no? Entonces esto es equivalente a decir que BY intersectado con la unión de U es vacío, que esquiva todos, ¿no? ¿Sí? Pero todos estos tienen soporte contenido en A. ¿Sí? Y el BY no necesariamente tiene soporte contenido en A. Pero lo que determina si dos conjuntos abiertos canónicos intersectan o no son los soportes, ¿no? Entonces podemos suponer que el soporte de B también está contenido en A. Es decir, en realidad el soporte de BY está contenido en A. ¿Sí? Porque la parte que no está dentro de A no afecta esta intersección. Entonces, un B que funcione, le eliminamos la parte del soporte que no está en A y ese B sigue cumpliendo lo mismito, ¿no? Porque el hecho de intersectar a los básicos solamente depende del soporte. Entonces, vamos a suponer que el soporte está metido en A. ¿Sí? Bueno. Pero tenemos que PA de X es igual a PA de Y. ¿Sí? Eso significa que la parte de X, las evaluaciones en A y las evaluaciones de Y en A son las mismas, ¿no? Pero el X estaba en el Y está en BY, ¿no? Y está en BY. BY se eligió el elemento que tenía Y que esquivaba a la familia por no hacer la cerradura. Pero si Y está en BY, el soporte de BY está contenido en A y los dos tienen las mismas evaluaciones en A, también el X tiene que estar en BY, ¿no? Porque lo que determina si está o no en el abierto es solamente sus valores en el soporte está metido en A y los dos tienen el mismo valor sobre todo A, entonces sobre el soporte. Entonces X también está en BY, pero BY no intersecta la U barra, entonces X tampoco intersecta la U barra. Y esta es la contradicción, ¿no? ¿Sí? Porque sí estaba en el X estaba en el U barra, ¿no? ¿Sí? Entonces lo que tenemos, si nos olvidamos de las cuentitas y a modo de ¿cómo se llama? Nada más nos quedamos con la parte intuitiva, es que los soportes de una colección de una familia ajena maximal de canónicos determinan la cerradura del conjunto abierto. ¿Sí? Pues, intuitivamente creo que esto es bastante claro, ¿no? La cerradura la determina el abierto, la determina cualquier dentro del abierto, ¿no? Entonces podemos cambiar la cerradura de U por la cerradura de la colección maximal. Y de forma natural consideramos los soportes de la familia maximal. Y eso funciona. Bueno, otra cosa que hace falta notar es que la A sea numerable, ¿no? Dijimos que la iba a ser numerable, ¿no? Pero la unión de los soportes es una unión numerable de finitos. Eso es numerable, ¿no? ¿Sí? Pero eso pasa para cualquier abierto. Pero nosotros lo que tenemos es una función continua del producto en un espacio con un segundo numeral. ¿Sí? Entonces ahora lo que damos es una base numerable de B. ¿Sí? Un poquito. Voy a meter mi pizza. Si reflejamos en B el espacio y damos una base numerable, aquí daríamos, ¿no? Y la función continua iría del producto X a la Y sobre B. ¿Sí? Ahora vamos a aplicar este resultado, esta observación, a cada uno de los elementos de la imagen inversa de los elementos de la base. ¿Sí? Es decir, para acá, por la observación, para cada B en la base existe un conjunto numerable
¿Sí? Es decir, dado un básico aquí, dice, la continuidad nos dice que su imagen inversa es abierta, ¿no? Entonces esta la menos 1 de B es un abierto del producto que sea la Y. Y para cada abierto del producto nosotros sabemos cómo factorizarlo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Al abierto. Esto lo encontramos su cara numerable, que es la A sub B, que es la de aquí, ¿no? Entonces esa cara numerable nos sirve para tener esta igualdad para ese abierto, ¿no? Y lo natural, tomamos a A, con la unión de A sub B. Otra vez una unión numerable de conjuntos numerables numerable. Este A es el que nos va a permitir esta factorización, ¿no? ¿Sí? Bueno. Faltaría definir a la función f sub a. Lo dijiste, pero no lo escribiste. B era segundo numeral, ¿verdad? Sí. Buscando la idea de ayer de aquí. Entonces B es expresión más numerable. Y pues siendo A la unión de todos estos soportes, vamos a mostrar que factoriza esa función. ¿Sí? Tenemos que definir a la f sub a que factoriza. Hay una manera natural de definirla, ¿no? El problema es que está bien definida. Es decir, si tuviera que computar el diagrama, ¿cómo definiríamos a f sub a? De x a la A sobre b. Pues la regla de correspondencia simplemente sería f de a de f a de x sería f de y para cualquier y la imagen inversa de x, ¿no? Para alguna y en función de x. ¿Sí? Es decir, tomamos x aquí y su valor va a ser tomar la imagen inversa bajo la proyección y luego aplicarle f, ¿no? Es decir, la definimos de tal manera que el diagrama conmute, ¿no? El problema es que está bien definida, que si tomamos dos y distintos, entonces va a tener la misma evaluación, ¿no? ¿Sí? Y aquí es donde vamos a ocupar el hecho de que eso fue una base, ¿sí? De que hicimos el proceso para todos los elementos de una base, ¿no? ¿Sí? Para ver que está bien definida, entonces tenemos que sea bien definida. ¿Sí? Pues tomamos dos puntos en el producto, ¿sí? Que tengan la misma proyección. Y vamos a suponer y que la proyección de A de Y es igual a la proyección de A de Y prima. ¿Sí? Entonces tiene la misma proyección, pero que la imagen con f es distinta, ¿no? ¿Sí? Pero FA de Y es diferente de f de A de Y prima. ¿Sí? Lo que podemos hacer en ese caso, según este dibujito, Y y Y prima que ven por aquí, ¿no? ¿Sí? En la proyección son iguales. En x a la proyección sobre A de Y es igual a la proyección sobre A de Y prima. ¿Sí? Acá proyectaría lo mismo, ¿no? Pero como sus valores acá son distintos, podemos tomar la vía que nos preocupa, ¿no? B y prima. ¿Sí? Entonces, para regresarlos, Y está en la imagen inversa de B. Y Y prima está en la imagen inversa de prima. Pero como son abiertos ajenos, en particular tenemos que Y prima no está en la imagen inversa de B. Cerradura. ¿Sí? Entonces de aquí deduciríamos que podemos tomar B prima de la base de tal manera que cumpla con eso, ¿no? Que el Y esté en el f a la menos 1 de B
y por lo tanto en este la menos 1 del B barra, ¿sí? Pero el otro, el B', no esté en f a la menos 1 de B barra del B'. Bueno, está en f a la menos 1 de B' y por lo tanto no está en f a la menos 1 de B en barra, ¿sí? Pero los dos hay mucho que tienen la misma proyección sobre A. Bueno, está aquí dicho. Esto contradiciría el hecho de la elección del A sub B, ¿sí? Porque el A se tomó de tal manera que sería esta igualdad, ¿no? Si dos tenían una proyección, entonces si uno estaba en la barra, el otro también está en la barra, ¿no? Para estos abiertos. Bueno, entonces la factorización queda hecha, la función queda bien definida y hace conmutar el diagrama, ¿no? ¿Sí? Básicamente lo que hicimos fue mostrar que la función que se define al hacer conmutar el diagrama está bien definida, ¿sí? Faltaría la continuidad de la función, ¿sí? Doy huevo aquí para no llevar más de lo necesario. Entonces queda claro que esta FA hace conmutar el diagrama. Ahora la continuidad queda asegurada porque la composición de FA con la proyección por definición es F, ¿no? Y esta función es cociente, entonces la composición es continua, entonces es continua, ¿no? Entonces tenemos que FA es continua y factoriza F a través de la proyección. Bueno, eso es todo el teorema de factorización, que está bastante sencillo, ¿no? Está bastante sencillo, excepto que aquí solo lo mostramos para productos. Sí. Hay un teorema más general que nos sirve para los pasos para CPs. El teorema va como sigue. Dice que si Y es un subconjunto denso, perdón, Z es denso, X es separable, como ya, B es un numerable, y F es una función de Z en B. Entonces pasa lo mismo. La proyección sobre Y sobre A, aunque en este caso hay que restringirla porque la proyección está definida sobre el producto, ¿no? Total. Tendríamos que restringirla a Z, ¿verdad? Esto nos sería no en X a la A, sino la proyección de Y sobre A de Z. No necesariamente la proyección de un denso cubre a cada cara. Y aquí existiría otra vez la FA, que es como tal el diagrama. ¿Sí? La prueba podría ser casi exactamente igual, excepto que no podríamos usar el hecho de que la proyección es cociente, ¿verdad? Porque en este caso usaríamos no la proyección, sino la restricción de la proyección a un conjunto denso. ¿Sí? Bueno, hacer ese teorema es una versión más general, pero también más complicada de probar justamente en la parte que hay que mostrar que la función es continua. Se vuelve algo no trivial como aquí, ¿no? Y sí es un trabajo un poco más complicado, pero pienso hacer ahorita, ¿sí? Y en particular este teorema se lo podemos aplicar a los CPs, porque un espacio CP, como lo definimos ayer, es un subconjunto de R de X denso, ¿verdad? ¿Sí? Lo denso lo tenemos inmediatamente de la definición de espacio de Tychonoff, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cómo está la topología de producto? Si pensamos en las funciones continuas de X en R, es una manera natural de pensar CP de X, ¿no? Todas las funciones continuas de X a R, ¿no? Y la topología de productos son simplemente todos los espacios, tienen los abiertos canónicos, son puntos, ¿no? Y sobre ellos tomamos abiertos. ¿Sí? Y un abierto canónico de esta forma no son más que todas las funciones que pasen por todos los abiertos en las respectivas coordenadas, ¿no?
todas las funciones que el xi valúen dentro de ui. Estos definen los efectos canónicos, ¿no? Bueno, pues Tikhonov nos dice que ha dado un conjunto cerrado y un punto puede tomar una función continua que manda un punto al 0 y al otro al 1, ¿verdad? Entonces podemos tomar una función que a todos los... El cerrado puede ser desde x2 hasta xn, al x1 lo manda al 1 y a los demás los manda al 0, ¿no? ¿Sí? Si hacemos lo mismo con los demás, queda como que la función delta, ¿no? La que elige 1 en un punto y 0 a los demás, luego por constantes adecuadas sumamos y nos da la función que pasa por aquí, ¿no? Entonces Tikhonov nos dice que es un subconjunto denso de RLX, ¿sí? Con eso pues, tenemos que CP puede ser usado como uno de estos zetas de aquí arriba. Entonces el espacio CP de X tiene su propio teorema de factorización, ¿no? Cualquier función continua de CP de XR se puede factorizar a través de una proyección numerable de CP. ¿Sí? Bueno, ese teorema es bastante útil. De hecho, Kaczynski en su libro no lo pone en ninguna sección, sino lo pone antes del libro, ¿no? Antes de iniciar los capítulos lo muestra. ¿Por qué? Porque es un teorema bastante fuerte. O sea, dice mucho sobre la estructura de los CPs. Bueno, entonces, hasta aquí con lo que nos quedamos es con que los CPs o los productos de espacios métricos, de espacios separables, tienen un teorema de factorización, ¿sí? Se pueden factorizar. Entonces, la idea de la plática, más que probar el teorema en sí, nos interesa darle un uso o mostrar un poquito el uso de esos teoremas, ¿no? Entonces, lo vamos a usar otra vez para construir una compactación de x a la y más precisamente a la compactación más grande que tiene x a la y, ¿sí? A la Stonecheck, ¿sí? Bueno, entonces voy a platicar un poquito ahora de la compactación de Stonecheck, ¿sí? La más nota. Bueno, básicamente la definición. Pues si x es un espacio Tikhonov, beta x o su compactación Stonecheck es el espacio más grande, compacto más grande que lo contiene como su conjunto denso, ¿no? ¿Sí? Es el mayor compacto. El mayor está en términos de cierta definición, ¿no? De cierto orden, ¿sí? Compacto que contiene como denso, su conjunto denso. ¿Y qué quiere decir que es el mayor compacto? ¿Sí? Se refiere a que X es su conjunto de beta X, de este compacto, ¿no? Y si X se mete adentro de un compacto arbitrario, ¿sí? Y tenemos una función continua, en este caso la identidad de x en x, esta función se puede extender a la compactación Stonecheck, ¿sí? Hay una función acá, ¿sí? Que extiende la identidad, ¿sí? En ese sentido, este es más grande, ¿no? Domina todas las posibles compactaciones de X, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces construir a la compactación más grande, hay procedimientos hechos que nos dicen cómo generarla, ¿no? Pero no nos dicen tanto sobre su estructura, ¿sí? Por ejemplo, sobre omega o sobre naturales, es ya un espacio bastante complicado, ¿no? Aunque si bien es bastante complicado, tiene cardinalidades muy grandes, sus funciones cardinales se portan muy raro, la existencia de ciertos puntos es muy difícil, ¿no? Si bien es muy raro, también ya ha sido bastante bien estudiado, ¿no? Ya se conoce bastante sobre él y eso es muy importante. Si bien no se sabe todo, se tiene al menos gran cantidad de información acerca de su comportamiento, ¿sí? Otro ejemplo es la compactación Stonecheck de los reales, ¿no?
un espacio ligeramente menos estudiado, pero que también tiene un comportamiento bastante interesante y no tan estudiado respecto a la comparación de naturales, aunque también bastante bien estudiado. Se sabe que tiene complementos, es conexo, básicamente complementar a R es como es agregar cosas en el infinito, ¿no? Tú tienes dos cosas, una cosa grande a la derecha y una cosa grande a la izquierda y son homomorfos, ¿no? ¿Sí? Y aparte son conexas los complementos de la compactación de R. Las dos partes son conexas, no tiene las componentes conexas, se ha estudiado el tipo de subcontinuos que tiene. Bueno, se sabe bastante de beta R, ¿no? Bastante, aunque no todo. Pero la pregunta es: ¿qué pasa cuando queremos ver la compactación de un producto? Beta de, por ejemplo, R a una frecuencia arbitraria, o en general de X a la Y, para regresar a los espacios que estábamos tratando acá, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando agarramos la compactación check de un producto grande? Si el objeto resulta ser de ver una cosa nueva, entonces sería complicado tratar de decir cosas de ese tipo de espacios. Y lo más natural es reducir siempre lo nuevo a lo ya conocido, ¿no? Es decir, si pudiéramos expresar a esta compactación en términos de las compactaciones más pequeñas ya conocidas y ya estudiadas, de alguna manera podemos ya decir bastantes cosas de ese espacio, ¿no? En sí es más complicado, que si compactar los naturales o los reales fue una cosa muy compleja. Ahora compactar un producto pues es más feo. Pero si logramos reducirlo al problema de compactar espacios más pequeños, es decir, como que factorizar esa compactación en compactaciones más pequeñitas, ya podríamos decir más, ¿sí? Esa es la idea de aplicar el teorema de factorización como que para factorizar a la compactación, ¿sí? Una primera cosa que nos puede ocurrir de cómo reducir esa compactación a una compactación más pequeña, alguien puede pensar: bueno, ¿qué tal si esto puede ser el producto? Es decir, beta X elevado a la Y. Eso nos resolvería la vida, ¿no? Si esa cosa fuera cierta, ya resolvemos el problema y redujimos el hecho de conocer la compactación del producto a la compactación de los factores, ¿sí? Y entonces el problema sería trivial. El problema es que ese problema ya se estudió y se sabe que esa igualdad es cierta si solo si el producto es compacto, ¿no? Teorema de Ripper. Y por ejemplo, si pensamos en R no es pseudo compacto, si metemos allá R, esa igualdad no es cierta, ¿no? Entonces, conocer a la mayor compactación de X a la de R a la Y no equivale a conocer el producto de las compactaciones, ¿no? O sea, incluso desde R y R cuadrada ya cambia. Sí, incluso simplemente con 2, ¿no? Sí. Entonces, el problema de encontrar la compactación más grande que tiene el producto no se puede reducir simplemente a multiplicar las compactaciones de factores, ¿no? Ay, ¿por qué nos interesa la compactación más grande? Porque si conocemos la estructura de la compactación más grande, vía una función conocemos la estructura de todas las compactaciones, ¿no? Sí, por eso nos interesa la más grande. Bueno, entonces, les voy a platicar ahora cómo construye uno la compactación de ese señor en el espacio beta X a la Y, ¿sí? Bueno, no es un producto, pero es un límite inverso, ¿sí? No sé si hayan visto límites inversos alguna vez. Más o menos, ¿no? Entonces voy a platicar más o menos sobre un límite inverso y un límite directo para que se vea la diferencia, ¿no? Entonces puedo poner directos inversos. ¿Sí? ¿Qué pasa si tienes una sucesión de espacios x0? Para cada número natural, ahorita vamos a pasar en el caso numerable, ¿no? Unos espacios y tienen unas funciones f1, f2, en general, entonces es natural considerar dentro del producto todas las órbitas de los elementos de x0. Es decir, se fijan en todos
órbitas, es decir, si toman acá un punto X, se fijan en f de X, voy a poner f en f1 de X, esto es f n-1, este es f f2 de f1 de X, ¿no? ¿Sí? Hay una manera natural de llevarlo, ¿no? Tiene manera X, f1 de X, f2 de X, f3 de X, perdón, fx, f de X, f1 de X, luego f2 de f1 de X y f3 de f2 de f1 de X. Generan la órbita, ¿no? ¿Sí? En la órbita, en el caso en el que toda la estancia sea la misma y el espacio sea el mismo, son las órbitas que conocemos comúnmente, ¿no? O sea, el sistema dinámico con una sola función iterando un punto, ¿no? O sea, el caso más simple aquí es cuando tenemos X, siempre repetido y tenemos F, ¿no? Entonces nos devuelve X, X de X, X cuadrada de X. ¿Sí? Entonces nos devuelve todas las órbitas del punto X, ¿no? ¿Sí? Pero el caso general es cuando los espacios no necesariamente son el mismo y las funciones tampoco son la misma, ¿no? ¿Sí? Bueno, el espacio de todas las órbitas de los puntos en X0 es el que se conoce como el límite directo, ¿no? De los XNs y las XNs, ¿no? ¿Sí? Bueno, creo que este tipo de espacios son más el objeto de estudio de sistemas como sistemas dinámicos, ¿no? Donde les interesa el comportamiento, el modo en el que se comportan las órbitas de los puntos, la concurrencia, si regresan, si no regresan, qué pasa, ¿no? ¿Qué tanto se mezclan las funciones? Bueno, ese es el límite directo. El inverso, simplemente contar las flechas, ¿no? Es decir, que van a tener una posición x0, x1, x2. Notamos que la complejidad del espacio no aumenta mucho porque los puntos del límite directo son los mismos que los puntos del límite usual. Cada punto simplemente define sus órbitas, incluso pueden reducirse, ¿no? Si la primera función es constante, nos queda el espacio original. No aumenta tanto la complejidad del espacio, ¿sí? Pero en el límite inverso, las funciones van al revés. Y también se define casi igualito. El límite inverso, esto por acá, es lo mismo, el conjunto de todas las x y los órbitas de los x's. De manera que esta vez xn xn menos 1 tiene que ser f de xn, ¿no? Xn menos 1, ¿no? Tiene que ser f de xn. Multiplicamos la f enésima, ¿verdad? Bueno, también se puede observar que este señal también aumenta inmediatamente de complejidad, ¿no? Porque un solo punto en x0 puede definir muchísimos puntos, ¿no? Aquí podemos tener la constante 0, un solo punto en el primer espacio, aquí. Pero que ya podemos tener en la fibra 2 puntos, ¿no? Si yo en la fibra de estos 2 puntos, en cada fibra 2 puntos, y esto iríamos. Y el espacio aumenta la complejidad demasiado rápido, ¿no? ¿Sí? Bueno, este tipo de espacios son los que conocemos como límites inversos, ¿sí? Y resulta que la compactación de Stolchek de este producto es el límite inverso de las compactaciones de los segmentos numerables, ¿sí? Bueno, entonces el resultado lo voy a poner acá. Creo que lo puedo probar aquí. Es un espacio topológico también, ¿no? Sí, tiene la topología que hereda del producto. Ambos, el límite directo y el límite inverso, hereda la topología del producto, ¿no? Aunque yo lo describí para el caso numerable, también se puede hacer un poco más complicada la situación y no tiene por qué estar linealmente ordenado la sucesión que define el límite inverso. Es decir, no tiene que ir como sucesión. Como conjunto ordenado, simplemente allí ambos tienen como conjunto de índices naturales, ¿no? Uno puede tomar como conjunto de índices un ordinal o un conjunto simplemente dirigido donde no necesariamente van el primer paso detrás del otro y el segundo detrás del tercero, sino pueden uno tener dos sucesores, ¿no? N sucesores, omega sucesores, lo que sea, ¿no? Que es el caso que va a ocurrir aquí, ¿sí? Entonces el resultado es que la compactación de Stolchek
de x a la y es el límite inverso de los espacios bases son x a la a, las funciones que están ahí son las pis de a sobre b, ahora digo quiénes son, y el conjunto de índices es sigma. Entonces imagínense que es xn, la fn y las xn, las fcns, y lo natural sería el conjunto de índices, ¿no? Salvo que aquí pn, pi, bueno, es sigma. Sigma sería todos los conjuntos numerables de y. Es decir, los de aquí, ¿no? Todos los conjuntos numerables. Todos los que están, los que factorizan a las funciones. Y pi a sobre b es la extensión va a b y beta. Las predicciones son un dibujito allá. Entonces aquí lo que ocurre es que tenemos todos los conjuntos numerables de y en el producto, ¿no? Entonces podemos tener el producto total, que es la y. Luego puedes proyectar de aquí a x a la a, de x a la a sobre x a la b y de x a la b sobre x a la c, ¿no? ¿Sí? Lo escribo para poderlo, podemos tener el total. Y las caras numerables pueden ser muchas, ¿no? Tener demasiadas caras numerables, ¿sí? Y después x a la y es el del que vamos a encontrar su competencia check. Pero de las caras numerables, cada una se encaja en su respectivo beta x a la a, beta x a la b y beta x a la c, ¿sí? Ahora aquí tenemos la proyección de a sobre b y la proyección de b sobre c. Los encajes. Y esto en check cumple esta propiedad, ¿no? De que cualquier función sobre un compacto, la identidad es extendible, ¿no? ¿Sí? De hecho, creo que digo la identidad de cualquier función se puede extender. Entonces, estas funciones que proyectan sobre espacios, junto con las inclusiones, es decir, proyecto de a sobre b y luego encajo a x a la b en su compacto check. Entonces, esta función tiene extensión, ¿no? Bueno, esa extensión es pi de a sobre b, ¿sí? Y la de acá es de pi de a sobre c, ¿sí? Estas serían las extensiones hasta un check de las respectivas caras numerables, ¿no? ¿Sí? Bueno, otra cosa que no dije, pero en límites inversos generales se requiere que proyectar desde A hasta C, sea lo mismo que proyectar de A a B y de B a C, ¿no? Para que esté de algún modo bien definido el límite inverso, sobre todo cuando no está linealmente ordenado, ¿no? Cuando el orden no es lineal, sino como ahora que tenemos como conjunto de índices algo que no está en línea recta, ¿no? Tenemos tantos conjuntos como conjuntos más grandes, el tamaño de Y, quizás más, ¿no? Bueno, entonces estos diagramas conmutan, ¿sí? Y ahora el límite inverso, a este lo vamos a llamar K, ¿sí? Bueno, entonces el límite inverso de estos espacios, estamos de acuerdo que no es ni este, ni este, ni este, ¿no? ¿Sí? El límite inverso va a ser su conjunto del producto, ¿no? De todos los que hacen esta igualdad de cierre, ¿no? ¿Sí? En este caso, ¿quién sería K? Por definición, K, bueno, primero vamos a hacer P, que va a dar el producto de todas las betas X a la A en numeral A en sigma, ¿no? Y de repente me voy a brincar esto aquí para hacer
hace la notación. Entonces tomas el producto de este con este con este, que sería que equivalente a tomar el producto de los x a la n, ¿no? Este es P. ¿Sí? El producto. Y el producto también tiene proyecciones sobre los factores, ¿no? Las QAs, las PAs, de P sobre B de x a la A, las proyecciones, ¿no? ¿Sí? Y K es un subconjunto de este producto, ¿verdad? K es un subconjunto. K es el límite inverso, ¿sí? Por definición son todos los elementos del producto, todas las funciones del producto que satisfacen que la coordenada aésima, ¿sí? Esto sería PA de F, ¿no? ¿Sí? Es lo mismo la coordenada décima, es lo mismo que proyectar la coordenada décima y luego aplicar la proyección de A sobre B. ¿Sí? Este es el equivalente a decir acá que xn menos 1 es f de xn, ¿no? En este caso están ordenados, ¿no? Es decir, para una función aquí está el límite inverso cuando tomamos la proyección a décima de f, ¿sí? Y luego tomamos la proyección efésima de f y la bésima de f. Entonces proyectar hasta b y proyectar hasta hacia A es lo mismo que proyectar A y luego tomar la proyección de A sobre B, ¿no? ¿Sí? Entonces definimos el límite inverso, ¿no? ¿Sí? Y borro esta parte de acá. Y el K es un subconjunto del producto, ¿sí? Y cumple con las condiciones. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Media hora? Media hora. Sí, claro, no sé más. El problema para ver que este es el producto, ¿verdad? Cuando K es solo un subconjunto de él, ¿verdad? Si queremos ver que ese K es la comparación de un check de x a la y, requerimos encajar a x a la y aquí dentro, mostrar que se encaja densamente, ¿sí? Y mostrar que toda función continua al intervalo se puede extender a acá, ¿sí? La pregunta es cómo encajar la entrada, cómo encajar. Dijéramos que este K contiene una copia de, digamos que W es un subconjunto de K, que es exactamente la copia de X, ¿no? Es decir, si te vas a la conversión de un check de x a la y, tiene que contener una copia de x a la y, ¿no? Esa copia es la que vamos a llamar W, ¿sí? Entonces tiene que haber aquí un homomorfismo, ¿no? ¿Sí? Tenemos que de alguna manera encajar. Este tiene que ser homomorfo a un subespacio de este, ¿no? ¿Sí? Entonces el siguiente paso es decir quién es ese homomorfismo, ¿no? ¿Cómo lo encajamos de forma natural? ¿Sí? Bueno. Ahora, si tenemos un espacio y estamos yendo a un producto, ¿cuál es la manera natural de encajar un espacio en un producto? Tenemos que definir dentro del producto cada coordenada, ¿no? Entonces, si lo pensamos un poco, creo que sale de manera muy natural cómo encajarlo. A ver, si tuviera que definir la aésima coordenada, ¿quién sería el candidato natural ahí? Entonces tomamos un X aquí, ¿no? Un F. Y tiene que encajarlo hasta el producto, ¿no? El producto. Pero para encajar el producto tienen que definir las coordenadas aésimas, ¿no? Proyecta, ¿no? O sea, la coordenada aésima sería proyectar a F sobre A y luego meterlo aquí, ¿no? Y verlo como su espacio de este. ¿Sí? Bueno, entonces la D, donde la función tendría que asignar esa D de ahí arriba, valor de una F en la coordenada aésima, ¿sí? Y lo natural es que sea la proyección de Y sobre A
de F, ¿no? Entonces restringir FA. ¿Sí? Bueno, pues esa función ya tiene nombre, ¿no? Bien conocida, y la diagonal, ¿no? O sea que D es la diagonal de las proyecciones de Y sobre A y sigma, ¿no? ¿Sí? La función que hace dar agua es justo la diagonal, ¿no? ¿Sí? Bueno. Ahora ver que la diagonal está bien evaluando bien en donde se requiere, tenemos que ver que la diagonal realmente evalúa dentro de K. Pero eso se debe a que proyectar desde X hasta A o hasta C, es lo mismo, bueno, de A a B. Proyectar de Y a B es lo mismo que proyectar de Y a A y después de A a B, ¿no? Eso adentro de P nos dice que está en el límite inverso, ¿no? ¿Sí? Entonces esta diagonal realmente evalúa de X a la Y en K. Evalúa adentro del límite inverso, ¿no? ¿Sí? Bueno. Y mostrar que hacemos W igual a B de K de pues ya tenemos el diagrama de aquí arriba, ¿no? Encontramos la manera natural de encajar a X a la Y. Y después mostrar que es un homomorfismo, porque este tiene que ser un homomorfismo, ¿no? Para que realmente esta sea compactación de X a la Y. ¿Sí? Bueno, otro ejercicio fácil de probar, que cuando tenemos la diagonal de una familia de funciones es un homomorfismo siempre que la familia de funciones se genera la topología del espacio, ¿no? Eso creo que este curso va a ser así, solo sí. ¿Sí? Y en ese caso estamos haciendo diagonal con las proyecciones y la topología producto, porque se determina las proyecciones, de hecho no solo sobre los numerables, sobre los finitos ya definen la topología, ¿no? Sobre los numerables con mayor razón aún, entonces esto genera la topología y por lo tanto esta es de X homomorfismo. ¿Sí? Bueno, entonces D se convierte en un homomorfismo, como aquí en el diagrama. La compacidad del K, tenemos que ver que su stone check tiene que ser compacto, ¿no? Bueno, simplemente hay que observar que el conjunto de puntos que satisfacen esta condición dentro del producto es un cerrado, y pues un producto de compacto es compacto, y entonces un cerrado no compacto es compacto, ¿no? ¿Sí? Cuando ver que esta condición hace cerrado acá, es fácil de ver viendo que el complemento que lo contrario va a salir al complemento, ¿no? Si tenemos un punto que no está en K, entonces esta cosa, esta igualdad no es cierta, ¿verdad? Por continuidad podemos tomar abiertos ajenos donde no son iguales y ese abierto está en el complemento, ¿no? Es un argumento estándar, como lo llaman, muestra que K es cerrado, ¿no? Entonces, K es cerrado en P, porque la condición que lo define es el complemento abierto, algo natural. Entonces K es compacto. Tiene que ser denso, ¿no? El W tiene que ser un subconjunto denso de K para que realmente sea compactación. ¿Sí? Bueno. Probar que es denso nos tiene que llevar forzosamente a revisar la topología del producto, ¿no? ¿Sí? Entonces un detalle que lo vamos a brincar. ¿Sí? Solo porque realmente es un producto de productos, entonces los elementos de la base son proyecciones inversas de proyecciones inversas, una intersección de una proyección inversa finita de proyecciones inversas finitas. Entonces se pone un poquito latoso, pero bastante simple realmente, ¿sí? Entonces me lo brinco solamente por el hecho de que implica algunas cuentas y D es denso en K, en W. De todos modos, si no fuera exactamente esa imagen, si no fuera denso, nos tomaríamos a la cerradura y seguro que existe un check, ¿no? Aunque va a ser denso, ¿no? Si no, solamente tomamos la cerradura y eso hace que funcione. Salvo que no tenemos una descripción así literal de quién es, ¿no? Pero realmente sí es denso. Bueno, ¿qué faltaría para mostrar que ya K es la compactación check del producto?
Que domina todos los... Lo más importante que domina los demás, ¿verdad? O la otra caracterización de stone check, que toda función al intervalo, realmente que domine toda función a cualquier compacto, es equivalente a que domine cualquier función al intervalo, ¿no? Bueno, aquí es donde vamos a hacer un énfasis en el teorema de factorización. Hasta ahora no lo hemos usado, ¿verdad? Bueno, la construcción no tendría sentido si no podemos mostrar que esa cosa es stone check, ¿no? Y lo va a hacer por causa del teorema de factorización. ¿Sí? Por culpa del teorema de factorización vamos a poder obtener una descripción de la compactación stone check del producto en términos, bueno, una descomposición de ella en términos de las compactaciones stone check de las caras numerables, de cosas más pequeñitas, ¿no? Si pensamos que y es arbitrario, simplemente bastan las compactaciones de caras numerables. Con eso recuperamos la compactación del producto, ¿no? No había un producto, sino había un límite inverso. ¿Sí? Y toda la labor, realmente, mostrar que eso es stone check, es usar la equivalencia que dice que podemos extender funciones al intervalo, ¿no? Y que las podamos extender va a ser culpa del teorema de factorización. Y es ahí donde encontramos la aplicación del teorema de factorización, ¿sí? Bueno. Entonces hay que tomar una función. ¿De dónde a dónde? De W en el intervalo, ¿sí? Y lo vamos a llamar phi. Y tenemos que encontrar una extensión hasta acá, ¿verdad? Bueno. Entonces, la función es el intervalo. ¿Sí? Phi, claro. Bien. Entonces, si vamos a usar teorema de factorización, tenemos que tener la función del producto a un segundo numerable o intervalo, ¿no? Entonces componemos con d el natural, ¿no? Para tener una función definida sobre si está con d, es una función que va a x a la y el intervalo, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, por factorización admite una factorización. Si existe una phi a que va de x a la a el intervalo de una manera que diagrama conmuta, ¿no? De manera que phi es lo mismo que phi a seguida de velocidad. ¿Sí? Bueno, esta phi a solamente está definida en x a la a, está definida aquí, ¿verdad? Entonces, según esto, podemos encontrar una phi a que va desde aquí. Bueno, no lo pongo porque se va a hacer un poco feo, ¿verdad? En el dibujo ahí. Pero podemos extender esta función phi sub a todo stone check, ¿verdad? Porque está definida x a la a y va al intervalo. Entonces existe una extensión que se llama phi ometo a de beta de x a la a. El intervalo aquí es donde usamos el hecho de que aquí tomamos las máximas compactaciones para el límite inverso de los respectivos factores, ¿no? Entonces esta función la podemos extender a la compactación stone check. ¿Sí? Y ahora simplemente creo que se voy a tener que poner aquí la física. Esta es phi a. ¿Sí? Pero la extendimos a su compactación stone check. Y extendida, ¿no? ¿Sí? Bueno, componemos con la proyección sobre la décima coordenada. A todo el producto lo proyectamos y luego lo enviamos al intervalo. ¿Sí? Y luego la restringimos acá, porque acá está metido el producto, ¿no? Y eso va a extender a nuestra función original. ¿Sí? Bueno, la afirmación es que phi a borro de arriba, compuesta con la proyección, estaba del producto en intervalo, ¿verdad? Proyectar sobre el P a beta x a la a y luego al intervalo. Y luego vamos a comprar restringida acá, K es el paso de P. Extiende W.
¿Sí? Eso es lo importante, ¿no? Ya probamos eso, pues está en check, ¿sí? Bueno. Y verificarlo hay dos maneras, una de las clásicas y la otra nada más en el diagrama, ¿no? Como en el diagrama todo conmuta, entonces esa igualdad es cierta, ¿no? Mira la. Porque este aquí para acá es lo mismo que se da toda la vuelta por acá. Como todo conmuta es lo mismo que esto, ¿no? Ajá. Sí. Y una verificación a la álgebra, diría Toño, es verificar, ¿no? ¿Qué pasa si agarramos una función f en x a la y? No, no x a la y, en w, ¿verdad? Queremos que extienda a. Aquí es igual, me falta la inversa. W subespacio de. No está bien, W subespacio de K y de P, ¿verdad? F en W. ¿Sí? Entonces quiero ver que es lo mismo aplicarle directamente la phi que aplicarle proyección sobre A y phi abajo, ¿no? Entonces F proyectarlo sobre A y luego hacer phi abajo. Esto, ¿no? Bueno, proyectarlo sobre A. Vamos a ver aquí, ¿no? Ahí va la mano. Sí. Como está en W es de x a la y, entonces esto F se puede escribir como D de alguien, ¿no? D de alguna G. Y esta G de x a la y. Esta es la imagen de la diagonal, ¿no? Un W. Entonces esto es phi A barra de P de A de G. ¿Sí? Pero la alfa es la A ordenada de G es una diagonal, ¿no? Y su aésima coordenada es PA, ¿no? Entonces se convierte en phi barra de PA de G. ¿Sí? Y phi barra es una extensión de phi. ¿Sí? Hacer extensión de phi y estar PA como G está en x a la y, PA de G está en x a la A. ¿Sí? Entonces está en el dominio de la phi A. Entonces, hacer phi barra y hacer phi es lo mismo, ¿no? Es extensión de la otra. Entonces aquí podemos simplemente poner phi A de PA. ¿Ok? Ahora sí, la factorizada que nos decía. Se construyó justamente haciendo factorización, ¿no? Que phi A de PA era la phi original, ¿no? Entonces esto es phi de G, ¿no? Perdón, phi de P y A de G. Aquí vemos phi P y A. Phi A. Es phi compuesta con D. Déjenme ver aquí lo que factoriza. Es que no factorizamos a phi. Factorizamos a phi compuesta con D, ¿no? No podemos factorizar a phi, porque phi no va de producto. Factorizamos a phi compuesta con D, para que lea el producto. A la que factorizamos fue a phi compuesta con D, ¿no? Fijando digo aquí. Entonces esta es phi compuesta con D. ¿Sí? Pero D de G es F. ¿Sí? Cuando las cuentas no pueden fallar porque el diagrama es conmutativo, ¿no? En todos lados. Y ya está. Esta sí es una extensión, ¿no? Esta. Extendida a phi. ¿Sí? Bueno. Entonces aquí lo que se ve es que el teorema de la factorización sí tiene su fuerza, ¿no? Al reflejar cosas de tamaño grande a cosas numerables. Entonces, como tenemos hace rato, conocer la estructura y el comportamiento de una computación de un espacio gigante, en sentido cardinal, se reduce a entender el comportamiento de espacios de estructura pequeña. Ahora, ¿por qué hicimos todo? Bueno, esto sí lo hicimos nosotros,
y porque hicimos el trabajo de encontrar o de buscar a entender qué es esa compactación. Tratamos atacando el problema este de saber si se va a la de compacto. Por aquí debe haber empezado, ¿verdad? Pero como en práctica teoremas de factorización, les interesa hablar de los teoremas de factorización, ¿sí? Estamos atacando ese problema y para resolverlo, la definición misma nos dice que hay que conocer de entrada todas las compactaciones de la capa, ¿no? Un espacio de dimensión compacto si es generación en alguna compactación. Entonces tenemos que conocer a todas las compactaciones. ¿Y por qué la capa? Vamos a una pregunta que puso Ekerson hace como 20 años. ¿Y por qué pensar en la capa? Porque son ejemplos naturales de espacios que no tienen la propiedad. De hecho, la conjetura es que es falso, ¿no? Salvo que Ekerson propuso estos espacios con 4 ejemplos y no pudo probarlo. De manera natural tiene que fallar la condición, aunque no se ha podido mostrar, ¿sí? Pero para estudiar esta pregunta, esa propiedad, depende de las compactaciones de ese producto. Entonces, de entrada, tenemos que entender las compactaciones del producto. No es lo mismo tenerla por definición mediante un teorema de existencia que decir, estas son las compactaciones del producto, ¿no? Entonces, de algún modo, nos dimos primero la tarea de entender quién es esa compactación del producto, ¿no? ¿Sí? Y lo que hicimos fue describirla mediante ese límite inverso. ¿Sí? Que es la primera parte de lo que hemos trabajado. La pregunta sigue sin moverse, por cierto. Entonces, pero lo que respecta a esta plática anterior, lo importante son los teoremas de factorización, ¿no? Los hemos también usado ya para probar otros resultados, también en el contexto de grupos topológicos, que también quería mencionar, lo mencioné en el resumen, pero no hay tiempo, creo que tampoco va a hablar de todo, ¿no? Entonces, bueno, nada más lo que se queda en las pláticas es que los teoremas estos de aquí, de tipo factorización, resultan ser importantes e interesantes en el estudio de ciertas estructuras, ¿no? Sobre todo cuando las estructuras son grandes y los factores se prestan para hacer la factorización. Si ustedes ponen un espacio más grande, la cosa falla. O pueden factorizar pero a través de una cara más grande, ¿no? Pero en un programa de este estilo no nos sirve poder factorizar a través de una cara grande, porque no nos devuelve a través de una cara no numerable, ¿no? Y lo interesante es cuando devuelve caras pequeñas, ¿no? Porque es donde podemos recuperar información importante de las caras, ¿sí? Y creo que eso es todo por hoy. Ya. Bueno, pues pasamos a la sesión de preguntas. Pues mencionaste que, bueno, separaste esto para pedazos, caras numerables, ¿no? Sí. Pero todavía, ¿qué pasa con las compactaciones de productos de dos? Cuando tienes dos espacios diferentes. Bueno, no, o sea, por ejemplo, cuando tienes a R2. Si tuvieras R2, un producto de R2 a una potencia de R2. No, o sea, tuvieras que Y fuera el 2, pues. O sea, ¿qué pasa con la compactación de X cross X? ¿Eso se sabe algo? Es lo que caracterizó Ginsberg. Él probó que en general delta de X plus B es igual a delta de X plus delta Y. Sí, solo sí. Eso es lo interesante. No solamente digo condiciones, sino digo sí, solo sí. Este producto se lo compacta. Por eso es que está relacionado con los problemas de pseudocompacidad, ¿no? O sea, realmente estudiar a beta y a las compactaciones grandes y el fenómeno de pseudocompacidad como que de alguna manera está ligado, ¿no? Por eso es que esta pregunta de vuelta de buscar pseudocompacidad débil nos regresa a buscar compactaciones, ¿no? Es algo interesante. Es decir, de alguna manera hay algo que las relaciona. Y el problema también está dado en este caso está terminado. Hay una cosa que se llama la compactación de Júpiter, o la real compactación. Y para ese caso un teorema de estilo no está resuelto, pero parece que es bastante complicado. Vamos a hablar de una condición como esta. Sí.
es todo. Bueno, pues agradecemos a nuestro compañero Reinaldo con una excelente participación, con un aplauso. Uno, dos.